Gloria a Dios. Yo le voy a invitar, hermanos, que abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, gloria a Dios, capítulo 6. Vamos a leer, ¿verdad? El capítulo 6, verso 12 al 16, gloria a Dios. Quiero darle gracias, ¿verdad?, a la directiva Concilio por haberme dado el privilegio de predicar en esta noche. Yo sé que la mayoría tal vez esperaba que hubiera un predicador, ¿verdad?, invitado, pero la palabra del Señor, hermanos, está presente, la presencia del Señor está acá en este lugar, ¿verdad? Y la palabra del Señor no cambia, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a estar con eso de los títulos, a veces uno se compromete, ¿verdad? Pero le hemos puesto por título, ¿verdad?, Hombres comunes y corrientes, gloria a Dios. ¿Tiene usted el capítulo 6, verso 12 al 18? Al 16, perdón. Gloria a Dios. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por este culto, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar, Padre. Glorifícate, Rey, en esta noche de una manera especial, Señor. Glorifícate, Señor, porque tu palabra, Señor, es buena, porque tu palabra es grande, porque tu palabra es nuestro guía, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos alimenta, Señor, es la que nos ayuda a seguir adelante, Padre. Vasos somos en tus manos, Señor. ¿Y cómo nos transforma, Señor? Por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor. En esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, respalde, Señor, a tu siervo, Señor, aleluya, y que le dé la palabra, Señor, que este pueblo necesita en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten agradecidos con el Señor, hermanos? Gloria a Dios. El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. El Señor nos ha prometido, hermanos, vida eterna. ¿Y cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Pero todo tiene un precio, hermanos. Todo tiene un precio. El amor de Dios es gratis. El amor de Dios se ve derramado en nuestras vidas todos los días, hermanos. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Ahí vemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Ahí vemos, hermanos, que el Señor se glorifica en nuestras vidas. Solo el hecho de abrir los ojos, hermanos, ya es un motivo grande, ¿verdad?, de darle la gloria al Señor, ¿verdad?, de darle gracias por un nuevo día, hermanos. Porque ¿cuántos hacen planes esta noche para el día de mañana? Todos hacemos planes. Es más, ya no solo para mañana, ya pensamos que el lunes ya estamos subiéndonos al carro y vamos para nuestro trabajo, ¿verdad? Porque aquí el que no trabaja no come también, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que si la voluntad de Dios es hasta aquí, hermanos. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha permitido estar acá en esta noche. ¿Por qué? No por casualidad, sino porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos. Y acá, hermanos, habemos hermanos de toda nacionalidad. Y nuestras culturas pueden ser diferentes, pero nos une el amor de Dios. Nos une, amados hermanos, ese sacrificio grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por usted y por mí. Porque Él pagó la misma cantidad de sangre por usted que por mí. Nadie es más, nadie es menos. Gloria a Dios. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, ¿verdad? Y hermanos, fue tan grande, ¿verdad?, el amor de Dios, que al ver, hermanos, que nosotros pagábamos, ¿verdad?,
sin ninguna esperanza, hermanos, Él envió a su Hijo y lo envió, ¿verdad?, a la tierra a humillarse, ¿verdad?, Él sin culpa por nosotros. Y en ese tiempo, hermanos, Él le mostraba, ¿verdad?, al mundo a través de milagros, a través de prodigios, ¿verdad?, cuán grande era su amor. Porque si él miraba a un enfermo, lo sanaba. Si Él miraba a un ciego, le devolvía la vista. Si Él miraba a un endemoniado, hermanos, sacaba esos demonios de su vida. Y así empezó nuestro Señor, ¿verdad?, a caminar por esta tierra, hermanos. Y mientras Él caminaba por esta tierra, empezó a llamar, ¿verdad?, gente. Empezó a llamar, ¿verdad?, a sus discípulos. La palabra discípulo, ¿verdad, hermano?, quiere decir un aprendiz. Mientras Él caminaba, mientras Él le mostraba al mundo, ellos iban aprendiendo, ¿verdad?, de Él. Ellos iban aprendiendo, hermanos, que el amor de Dios es grande. Que nosotros, hermanos, pasamos por la calle muchas veces y miramos a un borracho, ¿verdad?, y mejor volteamos la vista para otro lado. Dios no lo hacía así. Dios transformaba vidas. Dios cambiaba corazones. Y esa era la enseñanza que Él les estaba dando a ellos, ¿verdad? Una enseñanza que solo puede venir del corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, hermanos, aleluya. Un Dios al cual nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Palpable, hermanos, todos los días podemos sentir la presencia del Señor. Cuando nosotros nos sentimos agobiados, ahí está el Señor obrando de repente por un hermano, trayéndonos una palabra que nos alienta a seguir adelante y nos levanta el ánimo y nos rendimos en su presencia, hermanos, porque Dios es bueno. Porque es necesario que pasemos pruebas en esta vida. Porque es necesario, hermanos, porque de esa manera vamos a crecer espiritualmente. Nuestra fe va a aumentar cuando veamos que nuestro Dios, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Si Dios esta noche a nosotros nos da una casa, hermano, nos da una cuenta en el banco y todo eso que nosotros anhelamos muchas veces, nos va a resolver la vida. Y vamos a pensar que ya lo tenemos todo. Y nos vamos a quedar con esa bendición y nos vamos a olvidar del que nos bendice. A diario, hermanos. Nosotros muchas veces aquí en la tierra miramos nuestras vidas, ¿verdad?, como algo, hermanos, que no va a pasar, que ahí va a estar todo el tiempo y nos preocupamos, ¿verdad?, por cosas insignificantes a la larga. Nuestro hermano Jerry contaba un testimonio ahí, ¿verdad?, de su amigo. Él pudo haber tenido todo el dinero, él pudo haber tenido muchas propiedades, pero cuando Dios llama a su presencia no hay quien pueda revocar eso, hermanos. Y todo por lo cual nosotros luchamos queda perdido. Entonces es necesario que nosotros, ¿verdad?, entendamos eso, hermanos. Porque solo nosotros podemos tomar una decisión realmente, ¿verdad? Y no porque nosotros, hermanos, digamos, heme aquí, Señor, sino que Él pone en nuestro corazón el deseo de tomar una decisión y poner nuestras vidas, ¿verdad?, al servicio de su obra. Gloria a Dios. Mientras Jesús, hermanos, empezaba a dar a conocer, ¿verdad?, allá en esas tierras, en ese tiempo, hermanos, muchos lo seguían. De repente empezó uno, de repente empezaron dos, llegaron 12, eran multitudes. La palabra dice, ¿verdad?, que en un momento Él se encontraba, ¿verdad?, enseñando la palabra de Dios y habían muchos ahí escuchando la palabra, ¿verdad? Y ya iba a entrar la noche y ellos tenían necesidad de comer. Y Él hizo un milagro grande en ese tiempo ahí. Multiplicó unos peces y unos panes y alimentó a 5,000 personas. Se imagina, 5,000 hombres, dice, ¿verdad? No hablaba de mujeres, no hablaba de niños. Se imagina usted qué cantidad de gente había ahí. Y Dios mostraba todos esos prodigios, hermanos. Y usted se da cuenta de que cuando acá una persona es buena, todos quieren seguir a esa persona. Cuando yo era pequeño y estaba en la escuela, hermanos, había un muchacho que tenía plata. Bueno, él no tenía, sus papás tenían, pero le daban bastante dinero para que llevara a la escuela. No, hombre, yo me pegaba ahí. A mí me daban poquito de dinero y no me alcanzaba para mi comida, no, lo que yo quería. Me pegaba ahí, hermanos, el hermano me invitaba. Y uno siempre es interesado, uno siempre va buscando lo que le conviene a uno personalmente. Y así andaba un montón en ese tiempo, hermanos. Nada más, ¿verdad? Andaban buscando el pan que el Señor les iba a dar todos los días. O andaban buscando que les hiciera un milagro. O andaban buscando, ¿verdad?, otro tipo de asuntos, ¿verdad? Pero andaban buscando su propio beneficio.
Por eso el Señor se molestó en una ocasión y les dijo: a ustedes vienen acá porque yo les estoy dando pan. Y los discípulos todavía dicen por ahí, ¿verdad? Dura es tu palabra. Y pues ahí llega Pedrito y le dice, ¿verdad? Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, verdad? El que es llamado, el que es un hijo de Dios va a entender, hermano, la necesidad que hay que buscar de Dios. Nuestro hermano Paulino decía, ¿verdad? En pocas palabras ahí, que él necesita estar acá. Porque al estar allá afuera, el diablo lo tienta a uno. Si uno pasa por el lugar donde uno se la pasó echando a perder su vida, hermanos, y está medio frío, créanme que es difícil seguir adelante de esa forma. Por eso el Hijo de Dios, ¿verdad?, ha sido dotado, hermanos, con un espíritu, ¿verdad?, que le va a estar redarguyendo en todo momento si se quiere alejar, y le va a decir: vuelve, ¿qué estás haciendo? Y por pura misericordia de Él estamos acá en esta noche, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, hermanos, ha diseñado un plan perfecto para nosotros, pero muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, bien incrédulos. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que de repente puede ser con lo que yo pueda aprender de la palabra, y no es así. Es con la misericordia del Señor. Y hermanos, yo le puse así, ¿verdad?, hombres comunes y corrientes, porque aquí el único poderoso es Dios. El único, amado hermano, capaz de dar su vida fue Jesús. Y nosotros nos podemos creer los mejores predicadores, los mejores cristianos. Pero hermanos, muchas veces es difícil, bien difícil, socorrer a un necesitado. Cuando yo le digo un necesitado, no es a alguien que usted encontró en la calle, nada más así, que necesita escuchar palabra de Dios, ¿no? Le estoy hablando de repente de una viuda que necesita, hermanos, tener, ¿verdad?, recursos para poder sobrevivir, ¿verdad? De un huérfano, hermanos, que anda oliendo tal vez, ¿verdad?, pegamento de zapato allá en la calle. De una mujer, ¿verdad?, que la vida tal vez le trató muy duro y se perdió en la prostitución. De un hombre que se refugió en las drogas y en el alcohol. Es bien difícil que nosotros atendamos esos casos, porque los creemos imposibles muchas veces, ¿verdad? O porque de repente llegamos a un grado de santidad que pensamos que no nos podemos juntar con ellos, ¿verdad? Y nosotros no podemos compartir las cosas que el mundo hace, pero en ningún momento nos dice la palabra que no podamos llegar donde ellos están. Porque ¿cómo van a ser salvos ellos, verdad?, si nosotros no predicamos la palabra de Dios? Y a eso nos ha llamado el Señor a nosotros, ¿verdad? A que nosotros honremos su nombre llevando su palabra. A que nosotros honremos su nombre, ¿verdad?, testificando de dónde el Señor nos sacó. Muchas veces nos da vergüenza decir de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Y tiene que ser un motivo de alegría, hermanos. Muchas veces tal vez fue en el confort, donde de repente desempeñábamos un privilegio y nos creíamos, ¿verdad?, los que más sabíamos. De ahí nos sacó el Señor. Porque el título no va a salvar. Va a salvar cuando usted disponga su vida, ¿verdad?, para servirle al Señor. Muchas personas llegan buscando privilegios, ¿verdad?, como de la alta alcurnia, ¿no? Pero el Señor quiere corazones contritos y humillados, ¿verdad?, que busquen su presencia y que clamen día y noche, ¿verdad?, por las almas, hermanos, que se están perdiendo 24 horas al día. Y nosotros bien tranquilos a veces, ¿verdad?, programando, haciendo esto. Yo ya fui al retiro, la campaña estuvo lo máximo, me gocé. ¿Y cuántas almas se salvaron? ¿Y cuántas almas recibieron al Señor? Mientras muchas veces, ¿verdad?, el enemigo, hermano, está riéndose allá afuera de nosotros, ¿verdad?, de que muchas vidas están yendo directo al infierno, y a nosotros no nos remuerde la conciencia eso, hermanos. La verdad, hermanos, que el Señor quiere hacer un cambio grande, ¿verdad?, en esta nación y en el mundo, pero quiere usar nuestras vidas. Quiere que demos un paso al frente, ¿verdad?, y nos dispongamos a trabajar realmente, ¿verdad?, en la obra del Señor. En ese momento, ¿verdad?, Jesús estaba haciéndolo todo, hermanos. Él no tenía ayuda en ese momento, ¿verdad?, solo la ayuda que venía del Padre. Y los discípulos, ¿verdad?, andaban con Él y se sentían los más poderosos, ¿verdad?, porque andaban con Jesús, el Todopoderoso.
Pero en ese momento ellos todavía andaban aprendiendo de Él, ¿verdad? Andaban aprendiendo de Él misericordia, andaban aprendiendo de Él humildad, andaban aprendiendo de Él qué es la obra del Señor. Y el Señor, hermanos, se glorificaba, ¿verdad? Porque Él en todo momento se glorifica a través de los milagros, a través de los prodigios. Pero Él estaba preparando vidas, hermanos, porque en ese momento de la lectura que tuvimos, hermanos, Él ya llevaba más o menos medio ministerio. Estamos hablando de 1 año y medio. Él ya estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Caminando por todas esas áreas, hermanos, predicando la palabra, predicando el reino de los cielos, predicando de que Él iba a tener una segunda venida, ¿verdad? Y que iba a levantar una iglesia de poder. Pero Él no tenía la ayuda todavía, ¿verdad?, de la iglesia en ese momento. Pero acá, hermanos, vemos, ¿verdad?, que Él escoge a 12. Él escoge a 12 personas, ¿verdad? Y si usted lee los nombres, ¿verdad?, aquí no hay personas que estuvieran sirviendo, ¿verdad?, en ese tiempo, hermanos, en el Sanedrín o en la ley judaizante, o los que se creían, ¿verdad?, los maestros de temporada, o los que se sentían los mejores, ¿verdad?, doctores de la ley. Aquí escuchamos nombres, ¿verdad?, hermanos, de pescadores, nombres, ¿verdad?, de, incluso andaba ahí Simón el Celote, era de un partido todavía clandestino, hermanos, que andaba, ¿verdad?, peleando por su cuenta y haciendo las cosas, ¿verdad?, no como Dios quiere, pero ellos querían aplicar justicia, ¿verdad?, por su propia cuenta. Y yo me acordaba, hermanos, en esos momentos, ¿verdad?, cuando leía al respecto de este varón, Simón el Celote, y me trasladaba, ¿verdad?, a mi país, que allá en mi país hay unos lugares, hermanos, donde la cultura, ¿verdad?, de ellos es esta: si tú entras a mi pueblo y tú me haces daño, de aquí no sales vivo, sales linchado. Y ellos así querían, ¿verdad?, conquistar, vengarse del reino de Roma, ¿verdad?, a través de la fuerza. Cuando Dios lo que quería, ¿verdad?, era que a través de su Hijo, hermanos, ellos pudieran, ¿verdad?, reconocer de que no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Y Él, hermanos, tuvo misericordia de estos 12, no porque ellos sobresalieran dentro de los 5,000, 20,000 o los que sea que anduvieran en ese tiempo con Él. Él escogió esos 12 porque de esos 12, ¿verdad?, Él iba a hacer de esa materia prima, hermanos, lo que iba a ser los fundamentos de la iglesia. Iban a sembrar, ¿verdad?, esa doctrina de los apóstoles, la cual nos rige en ese tiempo, hermanos. De donde no había nada, Él hizo cosas grandes, hermanos. Y vamos a ver, ¿verdad?, de repente un poquito de Pedro, hermanos, un poquito de Juan, de Jacobo, de cómo era, ¿verdad?, su temperamento, cómo era, ¿verdad?, su manera de ser en la vida. Porque en la palabra del Señor se nos dice que ellos eran unas personas, ¿verdad?, del vulgo. Personas, ¿verdad?, sin letra, aunque yo dudo que fueran sin letra, ¿verdad?, porque los judíos tenían la costumbre que en los primeros años, ¿verdad?, le enseñaban el Torá a sus hijos, pero ellos no estaban preparados, ¿verdad?, a la altura de los fariseos. Y ellos, hermanos, su trabajo era tal vez de pescar, no sabían nada de enseñar, tal vez el carácter mismo de ellos, ¿verdad?, los hacía que ni ellos solos se aguantaran. Porque ahí donde ve a Pedro, usted, hermanos, Pedro tenía un carácter, y yo creo que aquí muchos nos identificamos con Pedro. Me incluí, no dije, muchos se identifican como Pedro. Gloria a Dios, hermanos. Pero entonces dice que llamó a estos 12, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad?, el enemigo diciendo: ¿y de estos 12 qué vas a hacer tú? De estos 12, o sea, imagínense, hermanos, ahora, si usted se gradúa y usted va a buscar trabajo, hermanos, no está tan fácil. Porque las empresas quieren, ¿verdad?, lo mejorcito de lo mejorcito. Y muchas veces, hermanos, le dicen a uno, todavía le dicen a uno saliendo va de la escuela y le dicen 2 años de experiencia, le dicen a uno. Yo me tiré 3 años en mi país buscando trabajo y no conseguí porque me exigían 2 años de experiencia. ¿A dónde, hermanos? Si nadie le da la oportunidad a uno. Entonces, ¿verdad?, nosotros así pensamos como seres humanos. Jesús no pensó de esa forma. Jesús llamó, ¿verdad?, hombres comunes y corrientes, hermanos. Hombres, ¿verdad?, que no estaban preparados tal vez para la tarea. Y la segunda parte del tiempo que Jesús anduvo aquí en la tierra, los preparó.
esa parte él se dedicó con ellos 12, porque muchos empezaron a caminar para un lado, muchos dijeron, esto es duro, esto no lo puedo llevar yo, esto no es para mí. Y en estos tiempos no es casualidad escuchar eso, hermanos. A mí me han dicho muchas veces, ¿verdad? Oh, yo sé, Dios existe, Dios es bueno, pero esto no es para mí. Yo estoy joven. Y eso de decir yo estoy joven es triste, hermanos. El día jueves por la noche, mi suegra llama a mi esposa y le dice, Eliazar, le dice, 28 años, hermano. Como 5 o 6 carros llegaron a su casa y lo acribillaron. Y hace 8 años o 7 años, cuando nosotros, hermanos, llegamos a Esmirna, ella pidió oración por un hermano de Eliazar, el mayor. A él lo secuestraron y nunca apareció. Yo conozco mucho a sus padres, hermanos. La última vez que fui a Guatemala, ellos me estuvieron transportando cuando fuimos al proyecto que teníamos en ese tiempo en Esmirna, ¿verdad? En Guatemala. En su carro él nos llevó. El matrimonio hermanos, tenía 2 varones y una hembra. Solo la hembra les quedó. Y ellos le sirven al Señor. Son personas bien entregadas al Señor. Yo todavía me acuerdo, hermanos, el día que yo regresé a Guatemala, cuando me casé con Nancy, él y hermano Omar estuvieron cantando ahí, a dúo, cuerdas. Y es un varón, hermanos, bien entregado a la obra del Señor. Y usted dirá, ¿verdad? Pero ¿y cómo el Señor se llevó a 2 de sus hijos de esa forma, verdad? No fue el Señor, fue nuestro caminar. Ellos estuvieron, hermanos, dentro del evangelio, pero por X o Y razón que yo no sé, ellos se apartaron. Y miren, el enemigo es así, hermanos. El enemigo le da a usted todo y después se lo quita de un solo. 28 años, hermanos. Por eso le digo yo, el Señor, si nos llama, de 17 años llamó a mi esposa. Y uno puede decir de 17 años no hizo nada malo. No, ella sabe que hizo muchas cosas malas. Ella se portaba mal con los papás. No podía escuchar la palabra baile, ¿verdad? Porque decía, presente, decía. Pero el Señor la llamó y ella fue obediente y aquí está ahora sirviéndole al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Pero triste es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en lo que el mundo ofrece, hermanos, y nos empezamos a descarrilar. Y miren ese triste final. 28 años, una promesa, ¿verdad?, para esta tierra. Pero el no saber caminar y no aceptar, ¿verdad?, a nuestro Señor en su corazón y caminar como Él quiere, ¿verdad?, nos lleva a hacer cosas, hermanos, que no debemos hacer ante la presencia del Señor. Solo Dios sabe, ¿verdad?, si en ese momento Él tuvo la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Ya solo Él y Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos dar fe de eso. Pero sí, hermanos, es triste cuando uno, ¿verdad?, el Señor le dice por aquí y uno va por otro lado. Gloria a Dios. Estos 12 estuvieron dispuestos, hermanos, a seguir al Señor. Estos 12, ¿verdad?, les puedo decir que hasta se engrandecieron en ese momento que el Señor les dio la oportunidad, ¿verdad?, de ser sus discípulos y de ser, ¿verdad?, preparados para ser enviados, hermano. La primera etapa, ¿verdad?, Dios dejó que Jesús anduviera enseñándoles lo que se podía hacer a través de Él. Pero en esa segunda etapa, hermanos, y ahí es donde anda el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a traer a la gente, a la congregación, pero ni bien acepta y nos empezamos a descuidar, ya aceptó, ya está aquí, ya viene los domingos. Y cuando no hay, hermanos, esa comunión entre hermanos, no nos vamos a dar cuenta cuando nuestro hermano pase una necesidad. No nos vamos a dar cuenta cuando nuestro hermano necesite nuestras oraciones. No nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuando nuestro hermano esté pasando una necesidad, hermanos, que solo una palabra que Dios va a poner es un corazón, ¿verdad?, le va a ayudar a salir adelante. Y a veces esperamos que pase un domingo, 2 domingos, 3 domingos para llamarle todavía, porque nos da pena o porque nuestro trabajo nos tiene muy ocupados y no nos quedó tiempo, pero nos descuidamos. Y en ese tiempo, ¿verdad?, Dios permitió que Jesús estuviera a la par de estos 12, enseñándoles la palabra del Señor, enseñándoles lo que Él quería realmente, hermanos,
porque Dios no quería, ¿verdad?, que ellos anduvieran haciendo milagros y que dijeran, ¿verdad?, que tenían el poder de Dios. Él lo que quería era que predicaran la palabra hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, para que toda la gente conociera del amor de Dios. Y es importante todo eso, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, después de que tengamos a nuestros recién convertidos, ¿verdad?, nos dediquemos a prepararlos doctrinalmente primero, que empiezan a conocer el paso que han dado, que no estén adentro de la congregación, ¿verdad?, sin saber qué fue lo que hicieron, porque ese es el primer pensamiento que el enemigo le pone a uno en la mente y en el corazón. ¿Pero qué hice? Porque, hermanos, dejar una vida que nosotros apreciábamos tanto cuesta. Si no, dígame usted, cuando usted se casó, es feliz ese momento, pero a la vez trae grandes cambios en nuestras vidas. Usted ya no va a ser el mismo, hermanos. Si usted se casa y se va a vagar todos los días en la noche y deja a su esposa en la casa, mejor no se hubiera casado. Desde el momento que usted se casa, hermanos, usted tiene que compartir tiempo con su familia, tiene que olvidarse de sus amigos por un rato. Ya no puede hacer lo mismo uno, y así mismo es, hermano, cuando usted entrega su vida al Señor. Su vida tiene que cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar, hermanos? Cuando nos enseñen cómo hacer las cosas, cómo cambiar. Y muchas veces, ¿verdad?, aquí puede haber un mensaje, no, hermano Luis, puede haber un mensaje aquí poderoso de otro hermano, y muchas vidas se van a salvar, muchas vidas van a venir a los pies del Señor. Pero si a la vuelta de la semana nadie le llamó, difícilmente regresen la otra semana. Entonces Dios quería que aprendieran sus 12, todas las maneras de trabajar, todas las estrategias, ¿verdad?, que ellos tenían que utilizar, hermanos, no del hombre, sino de Dios. ¿Y qué era lo que caracterizaba a Jesús? Su amor, su bondad, su humildad. Cosa que en estos tiempos, ¿verdad?, carecemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Ni bien nos dan para predicar en el púlpito y ya nos creemos los grandes predicadores. Los que ya yo ya no soy de la calle, yo predico en la congregación nada más. Y la necesidad está allá afuera, ¿verdad?, donde están los que no conocen de Dios todavía. Aquí, hermanos, es bonito, nuestro hermano Handel estaba cantando y todos nos estábamos gozando, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos, verdad, que no han conocido al Señor? Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Hay una alabanza que dice, hombres de valor, hombres, ¿verdad?, que no pongan su vida en primer lugar, sino que pongan, ¿verdad?, a nuestro Dios. Somos instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado, hermanos, a grandes cosas, pero no para que nos jactemos nosotros, sino para que el Señor haga su voluntad en estos tiempos. En ese tiempo llamó a 12, ahora nos ha escogido a nosotros. Usted, hermano, cuando lee de Pedro, cuando lee de todos estos apóstoles, ellos eran igual que nosotros. Si en algunas iglesias los tienen como santos, ¿verdad?, ellos sabrán, ¿verdad?, pero ellos eran de carne y hueso como usted y como yo. Ellos cometían el mismo tipo de error que usted y yo cometemos. Ellos necesitaban todas las noches, ¿verdad?, autoanalizarse y decirle, Señor, yo te fallé, perdóname. Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Señor, tu venida está cerca, hoy más que nunca yo tengo que estar a cuentas contigo. Yo no me puedo descuidar ni un momentito, porque una ventana que yo le deje al enemigo, el enemigo entra y hace destrozos. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, entendamos realmente cuál es el llamado. Dios nos ha buscado a nosotros no porque seamos inteligentes ni sabios, hermanos. Si su palabra dice, ¿verdad?, ahí en Corintios, que de lo más vil escogió el Señor para avergonzar, ¿verdad?, a los sabios. Créame que si el Señor buscara gente preparada, hermanos, no estuviéramos acá nosotros. Aquí estuviera el presidente, aquí estuvieran los diputados, aquí estuviera ese tipo de gente, hermanos, no estuviéramos nosotros. Pero al Señor le ha placido que usted y yo seamos, ¿verdad? Yo no sé si usted se goza por eso, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y créame, hermanos, que predicar la palabra del Señor muchas veces puede ser incómodo para nosotros. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y no nuestros pensamientos para quedar bien con todos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor viene para animarnos, para redarguirnos y para exhortarnos.
En ninguna parte dice que solo es para que nos dé ánimo, ¿verdad? Cuando más animados estamos nosotros muchas veces es cuando ahí llega el Señor y nos exhorta, ¿verdad? Porque le voy a mencionar algo de Pedro. Pedro acababa de decirle al Señor, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, ¿verdad? Pedro, eso te lo ha revelado, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos. Y al momento, ¿verdad? Jesús empieza a hablar, ¿verdad? De que Él va a ser crucificado, de que Él va a ser martirizado, de que Él tiene que ir allá y padecer entre los maestros de la ley y todo eso, ¿verdad? Y que lo van a crucificar. ¿Y qué le dice Pedro? Que tal cosa no te acontezca, le dice. Y si eso no le acontece, hermanos, usted y yo no estuviéramos acá, no fuéramos salvos. Pero ¿qué le dice el Jesús? Aléjate de mí, Satanás, le dice. De un momento, hermanos, de que él se sentía en lo más alto, ¿verdad? Lo pone por los suelos. Y ahí mismo, ¿verdad? Si usted ha leído los evangelios y usted le ha puesto atención, hermanos, Jesús le dice a él, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, ¿verdad? Y Pedro viene de la palabra roca. Le dice, te vas a llamar roca, algo fuerte, ¿verdad? Pero cada momento, hermanos, que Pedro cometía un error, le decía, Simón, Simón. Y volvía a cometer otro error y Simón, Simón. Y él había dicho que ya su nombre ya no era Simón, ¿no? Que era Roca, ¿no? Que era Pedro. Me imagino que en su corazón él le decía, Señor, ¿y por qué no me dices Pedro? ¿Por qué no me dices Roca? Y el Señor Jesús le dice, te voy a decir Roca cuando estés haciendo las cosas como las tienes que hacer. Y cada vez, hermanos, yo no sé si usted cuando se enoja con su hijo le dice su nombre de otra forma. Yo a mi hijo le digo José, con cariño. Pero a veces cuando me enoja le digo José David, le digo. Y él tal vez quiere que yo le diga José, ¿va? Porque él siente el cariño ahí. Pero ya José David, él siente como una reprensión, como un regaño, ¿verdad? Eso era lo que hacía Jesús con Pedro. Y muchas veces, ¿verdad? Dios nos da un nombre así para que nosotros meditemos, para que nosotros entendamos y para que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? De que no es solo dar el paso, sino es hacer las cosas. Hay bastante diferencia, hermanos. No solo dar el paso, hacer las cosas. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? El pastor puede llegar y le dice, ¿verdad, hermano? Mire, fíjese que voy a necesitar un líder para una célula que se va a abrir ahorita. Y es ese momento cuando el pastor llega ahí donde uno y uno está bien cómodo ahí, ¿verdad? Y ya le dicen a uno va a ser líder de una célula y uno empieza a pensar lo que lleva a ser un líder, ¿verdad? Usted le dice, pastor, un momentito más todavía. Pastor, yo no estoy capacitado. Pastor, hay mejores que yo. Pero el pastor no lo busca a usted porque él lo quiere buscar. El pastor lo busca a usted porque él siente la convicción de Dios, la seguridad de Dios de que usted tiene, ¿verdad?, un talento, un potencial y que usted no puede, pero el Señor sí puede por usted. La cosa es que nosotros tenemos que aceptar los retos en la vida, hermanos. Fíjese que a mí cuando me dicen, ¿verdad, hermano Luis, bueno, la congregación está creciendo, a veces yo me siento un poco mal, ¿verdad? Porque puede pensarse que tal vez el hombre se está gloriando, pero toda la gloria es de Dios, hermanos. Porque en el momento que yo empezaba, ¿verdad? Y que nosotros mirábamos que solo nosotros 5 con hermano Omar, ¿verdad? Mis hijos y mi esposa nos congregábamos, hermanos. Llegó ese momento, ¿verdad?, de duda. Llegó ese momento de preocupación. Llegó ese momento de decir, ¿verdad? Pero si yo regreso a la congregación y digo que ya no quiero seguir, o si sigo y esto no crece, es difícil, hermano, ya que dio el paso uno, ya no puede regresar atrás, porque las consecuencias son más graves, porque la misma vida espiritual de uno, ¿verdad?, mengua, y porque el privilegio no salva, hermanos, pero lo mantiene usted en más comunión con el Señor.
Tal vez el hermano Luis no es el más orador, ¿verdad? Pero ya la responsabilidad, hermanos, lo hace a uno buscar más la presencia de Dios. Y si nosotros no nos atrevemos, hermanos, a tener un cargo de responsabilidad en la obra del Señor, no vamos a crecer. Y vamos a dejar de hacer, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pedro, hermanos, Pedro reconoció que él no era capaz. Pedro reconoció que él era muy impetuoso. Pedro reconoció que él era, hermanos, mecha corta, como dirían en este tiempo. Que a Pedro no le podían hacer nada porque él rapidito respondía. Que Pedro prometía muchas cosas que no podía cumplir. Que Pedro prometía, hermanos, incluso, ¿verdad?, hasta dar su vida por el maestro. Y él también lo traicionó. Pero él tenía eso, hermanos, ese arranque que todo líder necesita, ese arranque que toda persona necesita. Y él con la misma reconocía que le fallaba al Señor y volvía nuevamente, hermanos. Porque en el momento que Jesús fue crucificado, hermanos, Pedro, acuérdese cuando Jesús les dice a las mujeres que le diga a los discípulos, ¿verdad?, que se vayan y que también se vaya Pedro, le dice, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedrito cuando llegó allá y se reunió con ellos? Porque ya estaba cansado y el maestro no llegaba todavía. Él dice, no, yo me voy a pescar nuevamente. O sea, Pedro, hermanos, era bien cambiante. Mire, para ponerle un ejemplo, Pedro era como el hombre que menciona ahí, ¿verdad?, Santiago, de doble ánimo. Pedro ahorita estaba feliz y al ratito estaba enojado. Pedro ahorita le decía, hey, vamos a evangelizar, y Pedro no llegaba. Así era Pedro, hermanos. ¿Y qué decimos de Juan y de Santiago? ¿Quién me puede decir cómo les decían a ellos? Y usted sabe por qué le dice los hijos del trueno. No, porque nació de un trueno, ¿va? Le decía a los hijos del trueno, ¿verdad? Porque su carácter era fuerte, el de Santiago más que todo. En un momento, ¿verdad?, Jesús se encontraba predicando la palabra en Samaria. Y como no ponían atención, ¿verdad? Y cuando vamos a evangelizar y no nos ponen atención, nos sentimos chiviados, hermano. Y más si nos están viendo. Imagínense, Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y los samaritanos no estaban poniendo atención, hermanos. ¿Y qué le dice Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda a fuego del cielo? Le dice. Y que los consuma. Solo imagínense qué clase de gente estaba llamando el Señor. Si algo fallaba aquí, ¿quién iba a quedar en vergüenzas? Jesús, ¿verdad? Hermano, se lo voy a poner bien facilito. A todos les gusta el fútbol y no me diga que no. Un entrenador busca los mejores, no va a buscar los peores, no va a buscar los que no saben jugar y va a decir, me va a tomar 20 años y los voy a preparar. Jesús sí, hermanos. Jesús buscó por los que nadie daba un centavo. Jesús buscó a Pedro con esa manera de ser, con su doble ánimo. Jesús buscó a Juan y a Santiago sabiendo que tenían un carácter bien fuerte. Juan es el apóstol del amor, decimos, ¿verdad? Pero Juan una vez fue y reprendió también a alguien que andaba, ¿verdad?, orando por los enfermos en el nombre de Jesús. Es de Juan. Y era el apóstol del amor, imagínense a los otros. Clase de equipo, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, de lo más vil, hace, hermanos, cosas grandes. De donde no hay materia prima, Él crea materia prima, hermanos, para que las cosas funcionen, hermanos. Y de donde no podía haber algo en nosotros, donde la gente no miraba nada en nosotros, hermanos, ahí Dios tocó su corazón y lo llamó a esta obra. Porque nos hizo el equipo que Él tiene en este tiempo, hermanos, para que demos la gloria y la honra a Él, para que prediquemos su palabra, para que nos gloriemos en Él y no en nosotros, no en las cosas que nosotros hagamos, hermanos, en las que Jesús va a hacer a través de nuestras vidas, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Si usted lee, hermanos, Felipe, otro de los discípulos,
Felipe le decían que era el aguafiestas, hermanos. Felipe le decían de que él llevaba bien asuntos de administración, de contabilidad, de cosas así. Porque cuando iban a alimentar, cuando Jesús estaba predicando, iba a hacer la alimentación, hermanos, Felipe le dice, ¿verdad? Pero 200 denarios no nos alcanzan acá, le dice, para alimentar a toda esta gente, mándalos a su casa, le dice. Todavía no había amorcito ahí en él, hermanos. Todavía estaba trabajando duro el Señor, ¿verdad? Él, hermanos, era negativo para todo. ¿Y habrá gente así en este tiempo? Estoy tan seguro que cuando el pastor Ramón empezó aquí con la idea, ¿verdad? Con la iniciativa de tener este templo, muchos le dijeron, no podemos. Somos centroamericanos, le dijeron. Y aquí a veces ni los gringos pueden, le dijeron. Somos nada más 20, le dijeron. Imagínense cuántas pupusas tenemos que hacer para que este templo se construya. Y miren en qué lugar, hermanos, el Señor los tiene a ustedes acá. Hubieron muchos Felipes, hermanos, pero pudo más, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Y qué decimos de Natanael, verdad? Bien preparado en las escrituras. Pero él era aquella persona que cuestionaba mucho. Era muy prejuicioso. Cuando Felipe se le acerca y le dice, hemos encontrado al Nazareno, le dice. Y le dice de Betel, Nazaret. ¿Y qué le dice él? De Nazaret puede salir algo bueno, le dice. De El Salvador, hermanos, de Guatemala puede salir algo bueno. Sí, hermanos, somos tesoros en las manos del Señor, hermanos. De Honduras, de Nicaragua, de toda Centroamérica, toda Sudamérica, puede salir algo bueno, hermanos. Esos eran los discípulos, hermanos, no eran diferentes a nosotros. Ninguno era diferente a nosotros. ¿Y qué decimos de Tomás? El incrédulo, dicen, ¿verdad? El que tiene que ver para creer. Imagínense esos que dijeron, ¿verdad? No, hombre, pastor, ¿cómo usted va a tener ese templo? Ahorita algunos ya vieron. Y ya vieron, ¿verdad? Entonces sí creyeron. Pero es más bonito, ¿verdad? Creer por fe. Creer que el Señor puede por nosotros. Creer que el Señor en estos tiempos está levantando una generación, hermanos, desde los niños hasta la persona más mayor. Nunca es tarde para servirle al Señor. Si estamos acomodados ahí en una silla pensando que ya estamos muy mayores, se equivoca, hermanos. El Señor, hermanos, es el que puede por nosotros. Si alguien es muy niño, el Señor. ¿Usted no ha visto esos niños predicando la palabra de Dios, hermano? ¿Usted no ha visto esos niños, hermanos, qué puede pensar uno de eso? Si son niños muchas veces que no han ido ni a la escuela y el Señor los usa poderosamente. Y le dicen a usted los libros de Génesis, Apocalipsis, así, hermanos. Y nosotros ya decimos cuál es el Pentateuco y nos perdemos. Entonces, hermanos, creamos que el poder de Dios está aquí adentro de la iglesia. Y que esos 12 que el Señor escogió, ¿verdad? Y excluyamos a Judas, hermanos. Porque nadie quiere ser Judas. Fíjense que ese nombre de Judas, hermanos, quiere decir algo muy bonito. Pero Judas escogió, ¿verdad?, el camino equivocado. Judas quiere decir Jehová guía. ¿Y cuántos acá queremos ser guiados por Jehová? ¿Cuántos queremos, hermanos, que Jehová se glorifique en nuestras vidas? Que Dios haga prodigios y milagros. No, hermanos, anhelemos eso de que yo quiero ir a orar por un enfermo y que se levante. No, vamos a orar convencidos de que Jesús va a hacer la obra, no nosotros. Porque muchas veces estamos bien equivocados y ahí cometemos un error tan grave, hermanos, que a medianoche nuestro hijo tal vez tiene fiebre y llamamos al pastor, a la pastora, a los diáconos, a los ancianos para que oren a medianoche por su hijo. Hermanos, y el poder todos lo tenemos, porque todos tenemos el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Y el Señor dijo que cosas más grandes haríamos, porque Él iba al Padre y el Espíritu Santo iba a estar con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Iba a ser nuestro compañero, dijo, ¿verdad? Nos iba a llevar a todos los lados que nosotros fuéramos.
Todo es que nosotros no lo contristemos, ¿verdad? Todo es que nosotros le demos lugar. ¿Cuántos cantan en el trabajo una alabanza? ¿Todos la cantamos? A mí una vez me molestaban ahí en el trabajo, pero bastante, hermanos, porque yo empecé a poner, ¿verdad?, la radio cristiana, y habían mensajes, habían alabanzas y todo eso. Pues el que no es convertido realmente muchas veces no le gusta. Y me empezaron a decir un montón de cosas y esto y el otro. Cuando yo vi que no podía, ponía la de inglés, que ellos no entendían nada, pero después se fueron dando cuenta que era la de inglés, ¿no? Y me decían, ¿y que solo cosas cristianas puedes ponerle? Me decían, ¿verdad? Yo le decía, sí, porque el Señor me ha cambiado, porque mi alabanza ahora tiene que ser para el Señor, porque ahora yo no le voy a cantar a la tristeza, porque ahora yo no le voy a cantar al dolor, no le voy a cantar a la angustia, le voy a cantar al que todo lo puede, ¿verdad? Al que se va a glorificar en su momento en mi vida y me va a sacar, ¿verdad?, de la situación cual sea, hermanos. Creamos, hermanos, que nosotros somos esos hombres comunes y corrientes, que en ningún momento nosotros nos pongamos, ¿verdad?, más altos que nuestros hermanos, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que el único momento que nosotros tenemos que ver a alguien para abajo es el momento que le estamos dando la mano para que se levante nuevamente y para que vuelva, ¿verdad?, los caminos del Señor y le sirva, hermanos. En ningún momento miremos a nadie para abajo, ¿verdad?, pensando que somos más que ellos, que valemos más que ellos, hermanos. Valemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿verdad? Y nos dio la oportunidad de tener vida nueva, hermanos. Y si el Señor llamó a 12 en ese tiempo, ¿verdad? Ahora somos millones, hermanos, que le estamos sirviendo al Señor en este lugar, en todo el mundo, hermanos. ¿Usted se goza por eso? Yo sé, hermanos, que usted de repente ahora estaba esperando, ¿verdad?, una palabra de esas que encienden, ¿verdad?, que mueven las emociones muchas veces. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros mismos escudriñemos la palabra y que nosotros mismos por nuestra cuenta nos demos cuenta, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere que hagamos, y que cuando un mensaje, ¿verdad?, tal vez así como está en esta noche, no nos duela, porque sabemos que esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no vamos a andar buscando citas y el hermano de verdad dijo esto de este. Vamos a estar convencidos de que así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y que cuando también, ¿verdad?, la emoción nos mueva un poquito, hermanos, ahí sí, vayamos a casa y consultemos, ¿verdad?, la palabra del Señor para ver si lo que nos dijeron todo es cierto, ¿verdad? Porque es bonito que nos prediquen, ¿verdad?, de prosperidad, de tenerlo todo, de este es mi tiempo, ¿verdad?, de este es el momento que yo me voy a levantar, ¿verdad?, y voy a agarrar todo lo que a mí me pertenece, ¿verdad? Es muy bonito, hermanos, pero son celestiales, hermanos, esas bendiciones que el Señor nos da a la iglesia del Señor, son espirituales para que podamos estar reinando con Él, ¿verdad? Si usted quiere ir, hermano, a la presencia del Señor, ¿verdad?, tenemos que ser dedicados, ¿verdad?, a su palabra, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? 12 personas llamó el Señor, 12 personas que se dispusieron a dejarlo todo. 12 personas, hermanos. ¿Cuántos en esta noche, verdad, se han dispuesto? No le voy a decir que deje a su familia, pero a darlo todo por el Señor, ¿verdad? A dejar fuera, hermanos, todo eso lo que nos quita, ¿verdad?, la bendición de Dios a nuestras vidas. A dejar todo eso que a veces nos impulsa, ¿verdad?, a ir a alabar a la hora del culto. A ir, ¿verdad?, a hacer nuestros mandados en la hora del culto para poder descansar después en la tarde, ¿verdad? Las cosas del Señor quieren sacrificio, ¿verdad? Y el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y cuando nuestros hijos, hermanos, una extra, no quieran venir a la iglesia y que le digan, papi, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, dígale usted, qué bien que no tienes ganas de ir a la iglesia. Y su hijo le diga a usted, entonces me puedo quedar. Usted le dice, no, con ganas o sin ganas, tú vas a la iglesia. Porque de esa manera, hermanos, vamos a tener a nuestra generación, ¿verdad?, buscando del Señor, hermanos. No vamos a tener una generación que cuando digan 18 años y yo me aparto. Vamos a tener una generación convencida, ¿verdad?, de que el poder de Dios reina en sus corazones y que a grandes cosas el Señor los ha llamado, ¿verdad?, para honrar su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie en esta hora, hermanos. Gloria a Dios.